Me llamo Carlos. Durante más de 10 años fui trailero de carga, recorriendo incontables kilómetros de carreteras solitarias, cruzando desiertos, montañas y pueblos que apenas figuraban en el mapa. Ser camionero no solo significa mover mercancía de un punto A un punto B, significa enfrentarte al silencio de la noche, a la soledad y a veces a cosas que no tienen explicación. En todo ese tiempo viví cosas que, si no me hubieran pasado a mí, no las creería. Algunos lo llamarían coincidencia, otros paranoia, pero yo sé lo que vi. Esta es una de esas historias, la que todavía me quita el sueño cuando cierro los ojos. No es solo una anécdota, es el recuerdo de una noche que me marcó para siempre, y después de escucharla, quizás nunca vuelvas a ver la carretera de la misma manera. Esa noche salí de Tijuana rumbo a Mipas. Eran alrededor de las 8. El cielo ya estaba completamente oscuro, pero me sentía fresco, sin una pizca de cansancio. Había dormido bien en una cachimba horas antes, así que estaba listo para enfrentar la carretera toda la noche, como tantas otras veces. La carretera estaba tranquila, casi vacía, lo cual siempre me había parecido un alivio. Menos tráfico, menos preocupaciones, solo el rugido del motor, el sonido constante de las llantas sobre el asfalto y el horizonte oscuro frente a mí. Para muchos eso sería aburrido, pero para mí era paz. Conducía sin apuro, dejando que el silencio de la noche me acompañara. Las luces del tráiler iluminaban el camino y más allá de ese halo de luz, solo la nada, kilómetros de carretera desierta, una rutina más, o al menos eso pensaba. Ya había pasado la medianoche cuando la vi por primera vez. Una van blanca salió de la nada como si hubiera brotado directamente del monte y se colocó justo detrás de mi tráiler. No le di importancia. Pensé que sería alguien que se había detenido a descansar y recién retomaba el camino. Conduje un rato esperando que me rebasara, pero no lo hacía. Mantuve la velocidad, le hice señales con las luces, incluso me orillé un poco para darle espacio, pero seguía ahí, pegada detrás de mí, como si fuera su sombra. Eso empezó a incomodarme. Pensé que tal vez el conductor era inexperto o tenía miedo de manejar solo en la noche, así que reduje aún más la velocidad, dejando el carril libre, pero la van también desaceleró. No me adelantaba, solo seguía ahí, acechante, y en ese momento supe que algo no estaba bien. Decidí detenerme en una gasolinera. Necesitaba un descanso, pero sobre todo quería que la van siguiera su camino. Giré hacia la entrada esperando que siguiera de largo, pero no lo hizo. Se detuvo justo en la orilla de la carretera, con las luces encendidas, como si me estuviera vigilando desde la oscuridad. Entré al baño, compré algo para comer, intentando no darle importancia, pero al salir ahí seguía, inmóvil. Las luces frontales iluminaban el vacío y los vidrios estaban tan oscuros que no podía ver nada en su interior. La incomodidad se convirtió en enojo. Caminé decidido hacia ella. Golpeé la ventana con fuerza y grité: «¿Cuál es tu problema? Baja el vidrio si tienes algo que decir». No hubo respuesta, solo el silencio. Ningún movimiento, ni un simple destello. Estaba a punto de golpear de nuevo cuando, de repente, la van arrancó de golpe, casi rozándome, y desapareció en la carretera, dejándome con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. No sabía qué era peor, si la presencia de esa van o el vacío que dejó al irse. Pensé que todo había terminado. Me subí al tráiler, encendí el motor y seguí mi camino, dejando atrás la gasolinera y esa sensación incómoda. Pero no había avanzado ni 2 horas cuando, de la nada, la vi de nuevo. La misma van blanca, saliendo de la oscuridad como si nunca se hubiera ido, pegada justo detrás de mí otra vez. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esta vez no era una simple coincidencia. Mantuve la calma y seguí conduciendo, pero la van empezó a acercarse más, demasiado. Se emparejó a mi lado y por el rabillo del ojo pude ver que su ventana estaba alineada con la mía. Sabía que alguien me estaba observando desde dentro. Lo sentía. Toqué la bocina, intenté acelerar, pero la van igualaba cada uno de mis movimientos, pegándose más y más, casi rozando el tráiler.
Mi corazón latía con fuerza, el sudor frío me corría por la frente, y entonces, sin previo aviso, impactó contra el costado de mi camión. Perdí el control del volante. La carretera se convirtió en un borrón de luces y oscuridad, y en ese momento supe que esto ya no era un simple juego. El golpe fue tan fuerte que sentí como el tráiler perdía toda estabilidad. Luché con el volante, pero era inútil. Salí disparado de la carretera, rompiendo una cerca de alambre y deteniéndome bruscamente en medio del monte. El motor se apagó de golpe y el único sonido que quedó fue mi respiración agitada y el eco distante del viento. Intenté encender el motor una y otra vez, pero no respondía. Quise usar la radio. Nada. Ni siquiera tenía señal en el celular. Estaba completamente incomunicado, atrapado en medio de la nada, rodeado por la oscuridad más densa que había visto en mi vida. Y justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, vi algo que me heló la sangre. Un par de luces aparecieron en la distancia. Eran los faros de la van blanca, acercándose lentamente hasta detenerse justo detrás de mi tráiler. Esta vez no se quedó con el motor encendido. Lo apagaron. Las luces se extinguieron, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Sentí un nudo en el estómago. Estaba solo, o eso creía. Me armé de valor, tomé la navaja que siempre llevaba conmigo y bajé del tráiler. La van seguía ahí, inmóvil, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Caminé hacia ella con la linterna de mi celular iluminando el camino. Golpeé la ventana, grité, pero no hubo respuesta. Miré adentro y no había nadie. Estaba vacía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Di un paso atrás y en ese instante vi algo a lo lejos. Una figura, apenas una silueta, parada en la oscuridad. No se movía, solo me observaba. Sin saber por qué, decidí seguirla. Caminé tras ella, sintiendo cómo el frío de la noche se mezclaba con un miedo que crecía con cada paso. La figura se detuvo de repente. Cuando llegué al lugar exacto donde había estado, ya no estaba, solo el vacío. Apunté la linterna al suelo y ahí fue cuando lo vi. 3 cuerpos, tirados entre la maleza, inertes, como si hubieran estado allí por mucho tiempo. El olor, el silencio, el horror, todo se mezcló en un instante que jamás podré olvidar. Logré encender el tráiler y me alejé de ese lugar tan rápido como pude. Llamé a la policía para reportar lo que había encontrado. Un par de horas después, 2 detectives me encontraron en una cachimba cercana. Me preguntaron cómo había dado con los cuerpos y, aunque sonara absurdo, les conté todo, cada detalle. Uno de ellos sacó una foto arrugada de su carpeta y me la mostró. Era la misma van blanca que me había seguido toda la noche. La reconocí de inmediato. Los detectives se miraron entre sí y luego me dijeron algo que me dejó helado. Esa van pertenecía a 3 jóvenes desaparecidos desde hacía semanas, los mismos que acababa de encontrar sin vida en el monte. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que me persiguió esa noche. ¿Era un aviso? ¿Un llamado de ayuda? Lo único que sé es que aquella van no debería haber estado ahí y, sin embargo, lo estuvo.